Regla número 6. La alineación de los elementos en el eje secundario la realizamos con la propiedad align o align item. ¿De acuerdo? La alineación de los elementos o de los hijos, mejor dicho, en el eje secundario se realiza con la propiedad align item. Tal como estás viendo en la imagen, ¿no? Aquí podemos apreciar, mira, en esta imagen, bueno, por defecto el eje secundario se muestra de manera vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces nosotros podemos controlar el comportamiento de los hijos usando la propiedad align item en el eje vertical. Veámoslo de una forma clara usando estas dos herramientas para desear, ¿no? Aquí está, vamos a actualizar, vamos a borrar todo esto, la URL, porque se generan diversas variables. Vamos a dirigirnos a la URL matriz y aquí lo tenemos, mira. A ver, ¿qué es lo que pasa? Tenemos lo siguiente, mira. Tenemos lo siguiente. Aquí está, mira, tenemos esto. Vamos a realizar, mira, acá está la propiedad align item, ¿de acuerdo? Mira, aquí grábate lo siguiente. Para empezar, recuerda la regla, ¿sí? Vamos a repasarlo otra vez. La alineación de los hijos en el eje secundario se realiza con la propiedad align item. De acá pasa algunas cosas curiosas. Mira, te preguntarás por qué los hijos flexibles toman la altura del padre. Si el padre tuviese 400 píxeles de altura, los hijos también van a tener ese valor. Esto ocurre porque el valor para align item es stretch. Y stretch quiere decir que los hijos van a ocupar toda la altura del padre. O mejor dicho, van a ocupar todo el espacio que el padre les proporciona. Me dirás, Eric, qué raro, ¿no? Pero tranquilo, mira, vamos a asignar Justify Content a Center y puedes apreciar cómo el padre o el eje principal, al estar definido de forma horizontal, cómo estos hijos se centran en el eje principal, ¿de acuerdo? Ahora con Align Item centramos los hijos de forma en el eje secundario, que en este caso es de forma vertical. Vamos a probarlo, mira, Align Item y marcamos Flex Star. Se van hacia arriba. ¿Por qué se van hacia arriba? Porque ocurre lo siguiente. Mira, el eje principal, disculpen, es el que estamos viendo justo ahora de forma horizontal, de acá hacia acá. Y el eje secundario ahora mismo es de forma vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Este es el comienzo del eje y este es el final, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, al definir la propiedad, vamos a cerrar esto, la propiedad align item, que como te expliqué, define la alineación de los hijos en el eje secundario. Nosotros al definir flex star estamos haciendo que se coloquen al comienzo, ¿no? El eje está de forma vertical ahora mismo, el eje secundario. Si le asignamos flex en, ¿a dónde crees que van a ir? Hacia abajo, ¿de acuerdo? Si le asignamos center, se centra. Esta propiedad align center, ¿de acuerdo? Esta propiedad align con su valor center es el que nos salva de grandes situaciones, que nos soluciona de muchos problemas. Es más, esta propiedad en sí misma es la que tiene un valor importantísimo en el sistema de Flexbox, ¿de acuerdo? Esta propiedad no existía nunca en el diseño web, ¿de acuerdo? Nunca CSS nos ha proporcionado una propiedad para centrar elementos de forma vertical. Ahora sí lo hace, ¿de acuerdo? Ahora sí lo hace. Con la propiedad Align Item, como te comento otra vez, alineamos los elementos de forma vertical o en el eje secundario. Y ahora mismo el eje secundario es de forma vertical. Y con el valor Center hacemos que se centre, ¿de acuerdo? El valor por defecto, este baseline o este valor base línea o baseline, pues no vamos a usarlo, ¿de acuerdo? No tiene ningún valor, y así que no voy a hacer que gastes materia gris en algo que no vamos a usar, así que ni siquiera te lo explico. Entonces, si nosotros, bueno, por defecto el valor es stretch. Eso hace, mira, que en el eje vertical, en el eje secundario, disculpen, que ahora mismo es vertical, hace que los hijos ocupen todo el espacio o toda la altura del padre, ¿de acuerdo? Ahora me dirás, bien, te entendí, me pareció interesante. Vamos a hacerlo ahora mismo con este ejemplo, ¿no? Mira acá justamente ahora mismo vamos a hacer esto, Justify Content que esté centrado, ¿de acuerdo? Ahora con la propiedad Align Item, vamos a mirar cómo se muestran o cómo ocupan toda la altura del padre, ¿no? Eso es porque ahora mismo tiene el valor de stretch, ¿de acuerdo? Por defecto es de stretch. Pero si nosotros marcamos Center, puedes ver cómo de forma en el eje secundario, que ahora mismo es de forma vertical, se centra, ¿no? Si nosotros colocamos Flex Star, los hijos suben
flex end, los hijos bajan, ¿de acuerdo? Center se centra y el valor stretch es el que hace que los hijos o la altura de los hijos sea idéntica a la del padre, ¿de acuerdo? Ahora quiero mostrarte algo, acá pasa algo. ¿Qué pasa? Y es algo que vas a tener que entender bien. ¿Qué pasa cuando el eje principal es column? Ajá, vamos a entender esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el eje principal es column? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Mira, entonces cuando el eje principal es column, entonces yo tengo que entender que el eje principal está de forma vertical, así. Este es el eje principal. Y el eje secundario está de forma horizontal, ¿de acuerdo? Así. Ajá. Miras, Eri, se complica un poco. Parece. Entonces, conociendo esto, yo voy a hacer lo siguiente. Mira, si yo le asigno la propiedad justifyContent a flexStar, ¿qué es lo que va a pasar? JustifyContent alinea los elementos de manera en el eje principal. Entonces, si este es el eje principal y este es el comienzo del eje y este es el final, entonces los hijos van a ir hacia arriba. Mira, flexStar. Ajá, se van al comienzo. Si colocamos en lugar de flexStar colocamos flexEnd, mira lo que pasa. Se van al final. Porque JustifyContent alinea los elementos en el eje principal. Y ahora mismo el eje principal es de forma horizontal, es de forma vertical porque lo hemos cambiado con flexDirection. Ahora, la propiedad AlignItem alinea los hijos en el eje secundario. Y como el eje principal es de forma vertical, el eje secundario lo cruza, ¿de acuerdo? Es por eso que a veces se le llama eje transversal, porque lo cruza, ¿sí? Cruza el eje principal. Entonces ahora mismo el eje secundario es de forma horizontal. Y si yo coloco, ahora mismo flexEnd, ¿qué es lo que va a pasar? Mira lo que va a pasar, ¿ah? Ajá, ¿qué pasó? Los hijos se fueron al final. ¿Por qué? Porque ahora el eje secundario está así, ¿no? De forma horizontal. Y esta propiedad define la alineación de los hijos en el eje secundario. Así que si es que nosotros colocamos AlignItem a Center, mira lo que va a pasar, se centra, ¿de acuerdo? Y colocamos JustifyContent a Center también realizamos un centrado, ¿no? Como puedes apreciar ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces espero que se entienda esa propiedad. La propiedad AlignItem nos permite definir la orientación de los elementos en el eje secundario. Y ojo, el eje secundario, así como el eje principal, no siempre se muestran de forma horizontal o de forma vertical. Eso lo definimos con la propiedad flexDirection, ¿de acuerdo? Entonces espero que esta propiedad haya quedado clara, así que vamos a recordarla otra vez. Alineamos los elementos en el eje secundario, ¿sí? Con la propiedad AlignItem. Y recuerda que AlignItem o el eje secundario no siempre se muestra de forma vertical, sino que también en ocasiones, como hemos visto hace un momento, se muestra de manera horizontal, ¿de acuerdo? Nos vemos en la siguiente regla.